¿Qué es la contabilidad? Y ojo, a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales, por ahí les invito a que si aún no nos siguen a través de nuestros perfiles en Instagram, en TikTok, obviamente aquí en YouTube también, en la sección de shorts de YouTube, hemos estado compartiendo contenido relacionado al entendimiento justo de qué es la contabilidad, cómo entenderla y al final del día, todos nosotros, cualquiera de forma individual, puede tener una visión de qué es la contabilidad. Habrá quienes digan que la contabilidad lo que nos permite hacer es registrar las operaciones de la empresa y tiene razón. Habrá quien nos diga que la contabilidad es la rama de la economía aplicada y tiene razón. Habrá quien nos diga también que la contabilidad es llevar un registro cronológico o poder archivar de manera sistemática la información de los negocios y tiene razón. Todo eso puede llegar a ser la contabilidad. Es el control, es también la administración numérico-financiera de las empresas. Todo eso es la contabilidad y todos esos conceptos al final del día son válidos porque representan y reflejan nuestra profesión. Sin embargo, ojo, solo existe un concepto oficial. Lo mismo la visión individual que podamos tener cada uno de nosotros, como también la visión o la definición que aporten distintos autores en los diferentes libros y la bibliografía contable, todas son válidas y todas son valiosas, porque al final es la percepción de cada uno. Pero, ojo, hay un único concepto oficial de contabilidad y ese no se lo inventó Alfredo Cobos, ni mucho menos. Está establecido en la NIF A1, la norma de información financiera A1. Para quienes no están muy familiarizados con el término NIF o con normas de información financiera, sobre todo quienes tenemos unos poquitos más de años, quienes son más jovencillos, seguro pues les tocó estudiarlo o por lo menos escucharlo en la universidad. Para quienes ya somos un poquito más añosos, pues nos tocó aprender la contabilidad por primera vez. En mi caso así fue cuando yo estudiaba en la preparatoria. Todavía trabajé con principios de contabilidad generalmente aceptados, quienes son que tienen más de que yo tengo 32 años, así que quienes tienen de 32 para arriba, seguro también les tocó trabajar con principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué eran esos? Pues eran un conjunto de normas, de reglas emitidas por el IMCP, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que definían las políticas contables. Cuándo cargar, cuándo abonar, por qué cargar, por qué abonar. Sin embargo, pues eran eso, normas mexicanas, estaban hechas en México para empresas mexicanas, por contadores mexicanos, se aplicaban en México y solo se entendían en México. Obviamente tenían ciertas bases, ¿no? Que coincidían con las normas internacionales, pero no se parecían en todo. Y había divergencia, había cosas que en el mundo se manejaban de cierta forma y que en México se manejaban diferente, por costumbre, por tradición, por obviamente que lo establecían los principios, pero que ya con la globalización y con los negocios multinacionales empezó a dejar de ser competitivo. Entonces, ¿qué hizo el IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? Dijo, a ver, tenemos una bronca, tenemos un problema. Las normas mexicanas se han ido quedando, pues, no obsoletas, porque nunca llegaron a ser obsoletas, pero sí encapsuladas en el tiempo. Sí, se habían llegado a quedar encapsuladas en el tiempo. Y obviamente el mundo iba a otro ritmo. Entonces dicen, aquí tenemos nosotros que corregir y se crea el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. El CINIF es un cuerpo colegiado, es un organismo que está integrado, sí, por el IMCP, pero también por otros organismos, por representantes de las dependencias de gobierno, y es un grupo de estudio, obviamente de colegas como nosotros que se dedican a estudiar la normatividad contable, y en 2006, que ya para estas fechas nos suena a mucho tiempo, pero realmente si lo analizamos, pues es hace poco realmente, en 2006 inicia el proceso de convergencia, que implicó que esos principios de contabilidad generalmente aceptados con los que trabajábamos hasta antes de esa fecha, se homologaran, se tropicalizaran, se adaptaran a las normas internacionales, que fueran convergentes, que aunque tengamos regulación nacional, que las NIF al final del día son normas de información financiera y son mexicanas, estas sean perfectamente congruentes con la normatividad internacional. Esos son las NIF. Para quienes no les tocó estudiar todavía con las NIF o que a lo mejor fue un proceso de estudio, digamos, un poco superficial, esos son las normas para que lo conozcan en esos términos. Entonces, en 2006 arranca el proceso de convergencia, concluye en 2012, 6 años después, fueron 6 años los que se llevó el CINIF en poder homologar toda la normatividad mexicana con la normatividad internacional. Y ahí, pues se fueron puntualizando muchas cosas. Una de esas cosas que se puntualiza es el concepto de contabilidad, que vuelvo a decirles, puede haber una diversidad de conceptos, pero son conceptos o percepciones individuales.
El único concepto oficial de contabilidad es este que estamos viendo nosotros aquí y que está establecido en la NIF A1. ¿Qué dice? Y lo vamos a leer primero así, tal cual, textual, y ahorita se los explico en español, ¿sale? Nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Punto y seguido. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Estas líneas son el concepto oficial de contabilidad. Y si lo leemos así, a la distancia, si lo vemos así nada más de lejecitos, pues a lo mejor pudiera no tener tanto sentido, ¿no? Nos pudiera resultar como muy ajeno, como muy sofisticado, como muy técnico, y no lo es tanto. Vamos a entenderlo paso a paso. La contabilidad nos dice, arrancando, señala que es una técnica. Entonces, se acordarán ustedes, seguro que en sus clases de la universidad, de las primeras cosas que les mandaron sus maestros a investigar, y en mi caso también fue así, es la diferencia que pudiera haber si, para poder definir si la contabilidad era una ciencia, una técnica o un arte. Seguro se acuerdan porque ese era un clásico. Era un clásico porque venía, o viene de hecho todavía, en la mayoría de los libros de bibliografía contable. Entonces, ahí arrancaba la cosa, ahí arrancábamos el estudio y bueno, estaba esa supuesta, digamos, polémica, ¿no? Y había autores que decían que sí, que eran las tres cosas, había autores que decían que solo es una, pues miren, nos dejamos de broncas, nos dejamos de percepciones y nos limitamos al concepto oficial. Las normas de información financiera establecen que la contabilidad es una técnica, por lo tanto, ni es una ciencia, mucho menos un arte. Un arte tendría que comunicar una emoción, ¿no? Conmover, transmitir un sentimiento. La contabilidad es todo menos eso. Aquí nosotros vamos recio, vamos al número, somos contundentes, somos pragmáticos, entendemos las cosas a la luz de los valores numéricos, le damos sentido y también una dirección a esos números, pero pues, al final del día ni nos emociona. Bueno, sí, cuando nos cuadra el balance sí nos emocionamos todos, pero que vamos, que no es ese el objetivo final, ¿no? De la contabilidad no es conmover absolutamente a nadie, es tener información útil para con base en ella de forma pragmática tomar decisiones. Entonces, eso por un lado. Que llegue a ser una ciencia, no, no es una ciencia y por una razón muy sencilla. Para que exista ciencia, tiene que aplicarse el método científico y la contabilidad no necesita aplicar el método científico, ni requiere una observación profunda, ni requiere muchas cosas. Es una técnica. ¿Qué implica esto? Que bueno, es un conjunto de pasos que seguidos de manera organizada, ¿no? Que seguidos en orden, de forma cronológica, va a permitirnos llegar a un resultado final. Tiene elementos de entrada, que es la información, lo que sucede en la empresa. Tiene un procesamiento a partir de los paso a paso que nos plantean las normas de información financiera, que nos dicen qué ir haciendo en cada una de esas etapas, y el procesamiento general son esos 6 pasos de los que vamos a hablar el día de hoy, o el procedimiento completo, el proceso de la contabilidad, son esos 6 pasos de los que hablaremos el día de hoy, que dan un resultado final. Ese resultado final son los estados financieros de las empresas, que ahí entonces llegan los dueños de negocio o dueñas de negocio para analizarlos y en función de ellos tomar decisiones para sus respectivas empresas. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de entidad o del concepto de entidad, entendiendo únicamente a la entidad como una empresa, pero debemos saber que las entidades, sí, por supuesto, incluyen a las empresas, pero no son solo las empresas, ¿no? Es decir, no únicamente aquellas que persiguen un fin lucrativo, sino que también incluye organizaciones no lucrativas, incluye dependencias gubernamentales y una serie distinta de entidades. Desde el enfoque en el que nosotros vamos a trabajar y que será la ruta que guíe nuestros trabajos de esta noche, pues evidentemente es pensar en la empresa, entidades con propósitos lucrativos. De eso se trata esta noche y aunque obviamente la contabilidad tiene distintas ramificaciones para cada una de esas otras entidades, nosotros nos vamos a enfocar en entidades lucrativas, en empresas, tanto personas físicas como personas morales, pero que en todo sentido son negocios que lo que buscan generar es ganancias, ¿sale? Generar utilidades. Entonces, ¿para qué se utiliza esta técnica? Para registrar las operaciones, es decir, lo que sucede en la empresa y que la afecta económicamente. Cuando hablamos de la expresión afecta económicamente, rapidísimo se nos viene a la mente que la afectación es algo negativo, pero no, la afectación no es algo negativo. La afectación es simplemente que estaban las cosas de una forma y ahora están de otra. Puede afectarlo positiva o negativamente, pero lo cierto es que modifica la realidad. Eso es a lo que se refiere la afectación económica de una entidad, de una empresa, en el caso que nos ocupa,
y que con base en esa metodología o en esa técnica, nosotros vamos a generar de forma sistemática y estructurada información financiera. ¿Qué es esto de la información financiera? Ahorita lo vamos a definir, pero también nos lo dicen las NIF y son el conjunto de datos que le van a ayudar al dueño o a la dueña de ese negocio a saber si su empresa va bien, va mal, si tiene que invertir más, si tiene que retirar su dinero, si puede seguir confiando en el desarrollo de su negocio, si tiene que hacer ajustes. Al final, lo que se busca es poder tomar decisiones con base en esos datos. Ahora, el concepto, yo les hice énfasis hace ratito, en que tiene un punto y seguido, porque no acaba en la primera parte, sino que se complementa. Si bien es cierto que la contabilidad registra operaciones que afectan económicamente a la entidad, tenemos que saber cuáles son esas operaciones. Y el mismo concepto se complementa, tiene una segunda parte que nos dice que las operaciones que afectan económicamente a la entidad incluyen transacciones, que son cuando tenemos nosotros como empresa un intercambio con terceros, ya sean proveedores o clientes, pero que tenemos una compra, una venta que implica relacionarnos con terceros. Esas son las transacciones y se registran en contabilidad. También registramos transformaciones internas, que esto es cuando la empresa mueve sus recursos dentro de su propio negocio de un lugar a otro. Ejemplo clarísimo, cuando tenemos dinero en efectivo en la caja chica de las ventas del día o de la semana y vamos y lo depositamos en el banco, al final el dinero sigue siendo nuestro, pero tiene una transformación interna porque pasa de estar en efectivo, en billetes y monedas en la caja, obviamente expuesto a todos los riesgos que esto puede representar, y después de esto se convierte en dinero depositado en el banco. Sigue siendo nuestro, pero cambió. Estaba en un lado, ahora está en otro, y la contabilidad también reconoce y refleja esas transacciones. Y finalmente los otros eventos, que son estas situaciones que la empresa no puede decidir, que la empresa no puede controlar, que no siempre se dan, pero que estamos expuestos a que pudiera pasar y que de alguna forma manipulan o transforman o generan una diferencia en la situación de la empresa. Por ejemplo, si pensamos en un fenómeno natural, ¿no? Si pensamos en un fenómeno natural que de pronto llega a la ciudad, puede ser un huracán, dependiendo de donde vivamos, un sismo, y pues causa daños, causa pérdidas en el negocio. De repente, un ala de la bodega se daña, se rompen algunas ventanas o se abre un poco el techo y se mojan los productos que se echaban a perder porque eran productos electrónicos, pues eso es una pérdida. Y no la decidió la empresa, no involucró a ningún tercero, o sea, no tuvo nada que ver a alguien, otro negocio no tuvo que ver con esto, ni cliente ni proveedor. Tampoco es una transformación interna porque la empresa no lo decidió, la empresa no decidió mojar esos artículos electrónicos para que se echaran a perder, pero al final del día pasó y hubo una afectación. ¿Por qué? Porque es un evento que la empresa no puede controlar, derivado, por ejemplo, de un tema de la naturaleza que afectó económicamente a la entidad, y también ese tipo de situaciones son sujetas de registro contable. Entonces, este es el panorama general de la contabilidad